mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó, eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios, en tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder, majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Glorioso, gritamos fuerte, glorioso, gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré.
siempre y siempre no cambiará. Tu nombre, oh Dios, por siempre y siempre grande será. Grítalo, grítalo, Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Grítalo, 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 Él es el Señor. Cántalo, cántalo, Él es nuestro Dios. Grítalo hoy, glorioso es. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu luz brillará, Jesús, todos verán tu gloria. Tu gloria. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso. Gritamos fuerte, glorioso. Gritamos fuerte, Jesús te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso eres tu Dios. Glorioso eres Dios. Glorioso eres Dios. Buenas noches, familia. Tengan todos ustedes una feliz Navidad en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo. Reciban un fuerte abrazo de nosotros, de mi esposa, de mis hijos, de los líderes de Misión Familias en Tampa. Y un abrazo para cada uno de ustedes que en esta noche se conecta a esta transmisión. Sabemos que serán pocos porque estamos en días de celebración, pero nos animamos a enviarles un abrazo cálido, un abrazo fraternal. Nuestras oraciones por que el Señor esté con ustedes en estos días, que ustedes puedan recibir esa revelación de la Navidad y que ustedes puedan aferrarse a eso para el resto de sus vidas.
que no sea una expresión temporal, sino una manifestación permanente, una constante en la vida de todo cristiano. Oramos por vuestra salud física, oramos para que el Señor les siga cuidando, oramos para que el Señor cuide sus casas, cuide sus familias, cuide vuestros ministerios y de verdad, pues les enviamos un abrazo fraternal a los pastores de Bogotá y de Chía y a cada persona de Misión Familia, a todos los que nos siguen en diferentes países esta noche. De verdad agradecidos por vuestra confianza y agradecidos por regalarnos cada semana en nuestras transmisiones el tiempo y permitirnos ser parte de la edificación de sus vidas. Está terminando este año y tenemos que prepararnos para el 2021. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que aún está sucediendo y todavía no importa lo que aún todavía está por suceder. Usted y yo tenemos que prepararnos, usted y yo tenemos que levantarnos y usted y yo tenemos que edificarnos para responder esta pregunta, ¿verdad? La pregunta que ha sido el título de nuestra serie. ¿Quién seré después del desierto? ¿Quién seré después del desierto? ¿Quién seré después de esta pandemia? ¿En quién me convertiré? ¿Sí? ¿En quién me transformaré? Y de eso hemos empezado a hablar, ¿verdad? Que esto pase rápido, pero hemos empezado a hablar y hemos empezado a reconocer a través de la palabra que de una manera directa o indirecta, Dios ha permitido que este año suceda. Dios ha permitido que la iglesia entre en un proceso para el cual nunca nos preparamos, para el cual nuestra tradición no tenía respuestas, para el cual nuestra religiosidad no tenía maneras de resolver. Y entonces pareciese que el Señor nos ha llevado a depender de Él, de su guianza, de su dirección y de su sabiduría. La semana pasada empezamos esta serie aprendiendo que Dios permite que pasemos por los desiertos. No es muy popular establecer esta verdad porque el ser humano quiere escuchar solamente buenas noticias. Y créanme que si eso fuera, a mí también me gustaría solamente predicar buenas noticias. No es agradable para el predicador de la palabra, para el predicador de la verdad, estar trayendo advertencias. No es agradable estar repitiendo acerca de las consecuencias. Y no es agradable hablar acerca de los desiertos. No es agradable hablar acerca de las pruebas, de los momentos difíciles. No es agradable, especialmente cuando sabemos que en nuestras congregaciones hay personas nuevas que vienen ya con una carga de la vida muy fuerte y que lo que quieren oír y lo que desean oír son buenas noticias. Tampoco es agradable predicarle a personas de nuestra iglesia que tienen años en el evangelio, pero que aún no saben, que siguen siendo inmaduros. Son los más difíciles, ¿verdad? Porque estas personas son las más difíciles de convencer. Estas personas consideran que los años en el servicio, ¿verdad? Tienen años, han hecho aquí un ministerio, han servido aquí, han liderado un proceso, han hecho. Entonces, esas personas siguen siendo inmaduras en su carácter, en su manera de enfrentar las cosas, en su manera de enfrentar las adversidades. Bueno, es difícil darle advertencias a este tipo de personas. Pero de eso queremos prepararnos porque ese es el propósito de Dios. Dios nos mete en el desierto con propósitos y lo importante en esta Navidad que hemos recordado a Emmanuel, Dios con nosotros, es que nosotros
recordemos, y eso se nos quede grabado en nuestro corazón, que Dios está con nosotros. ¿Sí? No porque nosotros querramos, no porque yo lo proclame, sino porque Él lo decidió de esa manera. Dios está con nosotros, ha estado con nosotros siempre y va a estar con nosotros en todas las pandemias. Y eso es poderoso y eso me trae paz, eso me trae alegría, me trae consuelo, porque en la próxima crisis que tenga que enfrentar, yo voy a tener claro una cosa: Dios está conmigo. Y eso es maravilloso. Así que empecemos a analizar algunas cosas importantes. Dice la Escritura, para recordarle a los que no nos escucharon la vez pasada, en Éxodo 13, versículo 17, que Faraón dejó ir al pueblo, ¿verdad? Faraón dejó ir al pueblo y Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios, sí, ahí está la intencionalidad de Dios. Si usted me lo permite, es más que una permisividad. Aquí hay una intencionalidad de Dios. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Amada iglesia, amada familia, amados ministros, amada persona que está esta noche de Navidad sintonizando este programa, haciéndote preguntas, ¿por qué he perdido? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué un año tan difícil? ¿Por qué un año tan malo? Yo quiero que tú en esta noche, desde esta palabra, tú puedas entender que hay momentos en la vida en que Dios intencionalmente nos mete por el desierto. Dios permite que pasemos por desiertos. Y hemos hablado de que el desierto es un espacio geográfico con condiciones muy difíciles, condiciones desafiantes, condiciones que no son aptas para nosotros, donde hay escasez de todo, hay escasez de agua, hay escasez de sombra, hay escasez de alimentos, hay escasez de lluvia. Uno dice, bueno, va a llover y calmará mi sed. No hay agua, no hay alimentos, no hay sombra. Y además de eso hay escasez de lluvia. O sea, Dios parece que se olvida de uno en el desierto. El desierto es un lugar de soledad, es un lugar de abandono. No hay esperanza, no hay alegría en el desierto. En el desierto hay que ahorrar cada gota de energía, porque cada gota de energía es valiosa, amada iglesia. En el desierto uno no puede perder fuerzas así, sí, porque uno no sabe cuándo va a desmayar y morir en el desierto. ¿Sí? Entonces, Dios nos permite, o Dios es intencional en hacernos pasar por los desiertos. Luego, la tierra de bendición es tierra de Dios y el desierto también es tierra de Dios. Y si ambos lugares, ambas condiciones son de Dios, repito, yo en esta Navidad debo reconocer y debo afirmar en mi corazón, el Dios de la tierra de bendición está conmigo y el Dios de la tierra del desierto está conmigo. Él es Dios de ambos lugares. Y el día que yo pase por uno o por otro, debo recordar que Dios está conmigo. O Él lo ha permitido o Él intencionalmente ha hecho que yo pase por el desierto. Esto es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pudiendo haberlo dejado pasar por un camino corto, lo hizo pasar por el camino más largo. El camino corto era el camino más fácil, era el camino al lado de la costa, del mar. El mar ofrece alimentación, el mar ofrece una mejor oportunidad. Además, era un camino de días, de semanas. Pero el Señor los hizo pasar por un desierto en el cual demoraron 40 años atravesándolo. ¿Sí? Y no 40 años porque fuese lejos atravesarlo, sino 40 años porque ellos no entendieron. El pueblo de Dios no entendió que Dios es Dios de los desiertos. Dios está con nosotros en el hospital. Dios está con nosotros en el momento del dolor. Dios está con nosotros en la funeraria. Dios está con nosotros
en el accidente, Dios está con nosotros en la pérdida, en el despojo, en el robo, en la injusticia. Dios está con nosotros porque nuestro Dios es Dios de todos los terrenos geográficos. Dios es el Dios que está omnipresente. Él está en todos los lugares en nuestra vida y eso para nosotros es importante. Así que Dios pasa a Israel por el desierto porque tiene un propósito. Y usted quizás no lo mira de esa manera, para usted quizás es injusto, para usted quizás eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero es que el desierto ofrece unas circunstancias que van a forjar cosas en nosotros. Por eso les comenté que Dios escogió el desierto porque Él quería enseñarles a la nación de Israel quiénes eran ellos realmente, quiénes eran ellos. Sí, y este año esta pandemia le ha enseñado, y espero que le enseñe a todos los cristianos, quiénes son verdaderamente a nivel espiritual. ¿En dónde está la vida espiritual de cada uno? ¿En dónde está el compromiso, la fidelidad, la relación? ¿Verdad? Gente que estuvieron al frente de la batalla y que hoy se han ido quedando y están en la parte de atrás escondidos. Eso es lo que esta pandemia está haciendo. Esta pandemia no es para juzgar, esta pandemia es para transformar, es para que las personas se miren en el espejo, nos miremos en el espejo y descubramos en quiénes somos. El desierto es para descubrir quiénes eran ellos, porque recuerde, amada familia, que ellos habían estado más de 400 años en esclavitud y la esclavitud deforma el carácter del ser humano. La esclavitud cambia la manera de comportarse del ser humano. La esclavitud cambia la percepción que el individuo tiene de sí mismo. Es una percepción de derrota, es una percepción de pobreza, es una percepción de esclavitud. Cuando tú te pasas 430 años de esclavitud, tú terminas por creerte que en verdad eres un esclavo. Cuando tus antepasados fueron esclavos, cuando tú naces esclavo y cuando tus hijos están creciendo en esclavitud o incluso envejeciendo en esclavitud, tú terminas creyéndote la mentira del enemigo. Y entonces ahora entras en un periodo de libertad que Dios ha provisto para ti. Él vino a libertar a los cautivos. Y eso es una cosa instantánea, inmediata que sucede. Pero el hombre, el liberto, necesita reconocerse a sí mismo. Este pueblo no sabía en verdad quiénes eran ellos. Tampoco sabían quién era Dios para ellos. Y entonces, cuando uno está 430 años de esclavitud, a uno no le importa quién es el que le abra la puerta de la prisión. Lo importante es que la abrió y hay que salir corriendo. Y después no importa conocerlo. Bueno, el desierto permitía para Dios que cada individuo se conociera a sí mismo, pero también que cada individuo lo conociera a él, conociera a su libertador, pero lo conociera profundamente, porque Dios no quiere que tú le conozcas circunstancialmente, aleluya. Dios quiere que tú le conozcas permanentemente. Dios quiere que le conozcas en esta vida constantemente para que le puedas adorar eternamente. Dios quiere que usted tenga un conocimiento profundo, que usted se aferre a una verdad, a la verdad de quién es Dios, y desde esa verdad usted viva su vida. No como lo hace la mayoría de personas en la iglesia, que este año ha sido estremecida por este desierto, que la vida está determinada por otras circunstancias, la vida está determinada por los hijos, la vida está determinada por el esposo, la vida está determinada por la salud, la vida está determinada por las finanzas, la vida está determinada por el trabajo. Y entonces esa vida condicionada ubica o le da a Dios una posición dentro de la importancia de esa vida. No, lo que Dios quiere en los desiertos es que nosotros sepamos quiénes somos nosotros
y entendamos la grandeza, la magnitud de nuestro amado Dios y lo coloquemos a Él como el centro de nuestra vida, para entonces dejar que todo gravite alrededor de Él, que nuestra vida tenga un estremecimiento, pero haya un reposicionamiento de ella. Nuestra vida se tiene que reposicionar. O, si se me permite, nuestra vida se tiene que volver a ubicar a los primeros días, a los días del primer amor, cuando usted y yo conocimos a Dios y cuando usted y yo fuimos libertados por Dios y cuando usted y yo dimos los primeros pasos en esa libertad sobrenatural. Y usted supo en ese momento que fue algo poderoso, algo más grande que usted, algo más grande que la tradición, que la religión, lo que lo tocó en ese servicio, lo que transformó su vida y lo que quitó escamas de sus ojos, pero además le abrió un camino de libertad. Y cuando usted empezó a experimentar esa libertad, usted entendió que a ese Dios histórico usted no lo podía tener allí como una pieza más de esa estructura de su vida, sino que usted entendió que ese Dios histórico era mucho más que un Dios histórico. Era un Dios grande, era un Dios verdadero, era un Dios real que quería y vino a conquistar nuestro corazón para reinar, para llenarlo y para ser el centro de él. Y entonces en ese momento de nuestro primer amor, lo pusimos a él en primer lugar y las demás cosas giraron alrededor de ese primer lugar. Él fue nuestra roca, Él fue nuestra columna, Él fue el centro de nuestra vida espiritual. Por eso nosotros anhelábamos ir a la casa de Dios. Por eso nosotros entregábamos toda nuestra energía para congregarnos, para adorarlo, para bendecir su nombre. Anhelábamos, teníamos hambre de su palabra. Nosotros devorábamos la Biblia todos los días queriendo aprender y queriendo aprender más. A eso el Señor nos quiere llevar nuevamente. Cuando nosotros reconozcamos que nos hemos ido desubicando espiritualmente en medio de esta pandemia. Esta pandemia nos mostró lo desubicado que estaban muchos que aparentemente creían que estaban bien delante de los ojos de Dios. El que se aferró a su historia, yo hice, yo fui, yo prediqué, yo subí, yo conquisté, se dio cuenta en esta pandemia que en la vida espiritual lo que sucedió hace 10, 15, 20 años no importa, es la base, pero lo que importa es cómo estamos nosotros hoy espiritualmente. Y en este año de pandemia y de desierto, muchos descubrieron que se habían ido alejando lentamente de Dios. El desierto, la pandemia es para hacer que reconozcamos esto, pero para que en ese mismo proceso usted permita, reconociendo, que Dios lo traiga de regreso a esa nueva posición espiritual, de la cual usted y yo no podemos permitir que nada, ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la salud, ni la enfermedad, ni la abundancia, ni la escasez, nos aparte y nos desubique de su presencia. Por eso Dios permite los desiertos, para enseñarnos quiénes somos, para enseñarnos quién es Él y para forjar nuestro carácter, forjar la obediencia a través de la enseñanza de la ley. Y nosotros hemos aprendido que después del desierto, porque este desierto va a tener un final, usted y yo debemos ser entendidos. Fue la primera conclusión que sacamos la semana pasada. Debemos ser entendidos porque, escúcheme, el desierto comienza y el desierto termina. Gracias a Dios, los desiertos no son eternos. Gracias a Dios, los desiertos son temporales. Y usted tiene que ser entendido, ¿verdad? Usted tiene que entender que así como los desiertos no son eternos, las tierras de bendición o los periodos de prosperidad tampoco son eternos. Todo tiene su principio y todo tiene su final, ¿verdad? Lo importante es que usted y yo estemos
correctos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, para Israel este desierto les duró 40 años. Les duró 40 años no porque Dios quiso castigarlos, sino porque a ellos les costó entender el desierto. A ellos les costó entender a Dios en el desierto. A ellos les costó entenderse a sí mismo en el desierto. A ellos les costó entender a Moisés y a Aarón en el desierto. A ellos les costó entender a sus pastores en el desierto. Este año a la gente le ha costado entender los días que estamos viviendo, los días que nos tocó pasar y que todavía no han terminado y que Dios no lo permita, se pudiesen extender un año o quizás 2 años más. Si esto se extiende 2 años más, no quedará mucha de la iglesia, sino el remanente fiel que ha entendido quién es Dios y quiénes son ellos en medio del desierto. Efesios 5, 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Los días son malos. Este ha sido un año malo. Este ha sido un año para olvidar. Este ha sido un año terrible. Este ha sido un año doloroso. Este ha sido un año fuerte. Ha sido un año malo. Pero Dios dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros en este año? Amado amigo, amada hermana, amada familia, la pregunta que debemos hacernos en este tiempo de Navidad es: ¿cuál ha sido la voluntad de Dios para con tu vida en estos meses tan difíciles? En los días malos, tú y yo tenemos que ser entendidos, tenemos que discernir qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros en estos días malos. Es lo que nosotros tenemos que resolver, ¿verdad? Para después poder decir, bueno, de este reconocimiento sale una decisión. Y la decisión es que desde ya yo voy a empezar a ser un entendido. La gente se ha desentendido, de todas estas cosas que han sucedido en este año. La gente se ha preocupado y se ha enfocado en la salud. La gente se ha enfocado en las conspiraciones en el internet. La gente le ha prestado más atención a lo que dice una cosa absurda por los mensajes de WhatsApp, que el día tal iba a pasar esto, que el cielo se iba a abrir, que se iba a caer esto, que tal cosa, que tal cosa. Y la gente dejó de ser entendida de los tiempos que estamos viviendo, pero sobre todas las cosas, de que nuestro Dios es inmutable, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro Dios es el mismo Dios del Dios de Israel en el desierto. Ese mismo Dios es el mismo Dios que hoy estamos nosotros, que está hoy trabajando con nosotros. Lo que yo tengo que hacer es aprovechar la experiencia dolorosa de Israel en el desierto para entender a Dios, entender los tiempos y entenderme a mí mismo. Y entonces discernir cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Debo entender entonces eso, los tiempos, su voluntad. Debo entender su propósito. Y en medio de todo, debo ver dónde estoy yo ubicado, dónde estoy yo posicionado espiritualmente. Ahora, si usted está bien posicionado espiritualmente, yo quiero felicitarlo, yo quiero honrarlo, yo quiero bendecirlo, yo quiero saludar, bendecir a cada persona que a pesar de las limitaciones está firme, ¿verdad? Que no se ha apartado de Dios, que no se ha apartado de la iglesia, que no se ha escondido, que ahí está valiente a pesar de la enfermedad, a pesar de las enfermedades secundarias. Yo quiero felicitarlo, yo quiero honrarlo. Usted ha sido responsable con Dios, pero también se ha cuidado, ha guardado distancia, ha seguido las recomendaciones. Usted también ha sido responsable con usted mismo. No estamos pidiendo, Dios no está pidiendo que seamos irresponsables con nuestra salud.
pero tampoco a Dios le agrada que seamos espiritualmente irresponsables, abandonados, dejados. Y de eso se trata, de descubrir cuál es mi posición. En el desierto, muchas personas se dieron cuenta que no estaban tan bien como ellos creían, que no eran tan ungidos como ellos pensaban, que no tenían tanta fe como ellos proclamaban, que no eran tan valientes como ellos se lo imaginaban. Y déjeme decirlo, usted lo que tiene que hacer, si pertenece a ese grupo, es reconocer que tiene que volver a la senda antigua, que tiene que volver a posicionarse correctamente, que no está mal ese reconocimiento. Lo malo es insistir en esa conducta equivocada, sino que si usted se mira al espejo y usted dice, wow, yo no estoy tan fuerte como pensaba, pues vuelva a los principios. Vuelva al primer amor, vuelva a hacer las cosas que hizo cuando usted estaba en el primer amor, y el primer amor volverá a su corazón, a su vida. Es importante no ser tercos, no ser testarudos, no ser orgullosos y decir, no, yo no voy a volver a lo mismo, yo voy a insistir en esto para que la gente no diga o para que no me... No, aquí no se trata de criticar, aquí se trata de reconocer. Porque la vida espiritual depende de si usted en el desierto reconoce, permite que el Espíritu de Dios le transforme, y entonces usted sobrevive a los desiertos. Debemos ser entendidos, ¿verdad? Entendidos en mirar que la pandemia nos ha puesto a prueba. Y esas son las pruebas que Dios quiere que pasemos, porque ahí en la prueba a uno el corazón se le arruga, a uno el corazón se le desmorona, ¿verdad? A uno los principios se le nublan, a uno las experiencias culticas como las cortaron, a uno se le olvida la importancia de la alabanza, la importancia de estar juntos los hermanos en armonía. Ahí se nos olvida que allí envía Jehová bendición, ahí se nos olvida la importancia que ha tenido la iglesia en nosotros. La iglesia hace parte de nuestra historia. La reunión de los domingos hace parte de nuestra historia. Allí veíamos las fotos de nuestros hijos danzando, de nuestros jóvenes alabando. Ahí vemos la historia de la presentación de los niños, los matrimonios. La iglesia es un lugar fundamental. Escúcheme, en la iglesia Dios tocó tu corazón. En la iglesia Dios te bendijo. En la iglesia Dios te mostró un mejor camino. En la iglesia con ese pastor que hoy no quieres ver, que hoy criticas, que hoy estás ahí refunfuñando contra él. Allí a través de ese hombre imperfecto, Dios te tocó, Dios te bendijo. Tú sentiste la presencia de Dios. Tú lo confesaste con tus labios, ¿verdad? Y sencillamente llegó la pandemia y te olvidaste de todo, te dejaste de ser entendido. Estos son los tiempos para ser entendido, para comprender lo que Dios está haciendo, por qué lo está haciendo, por qué Dios lo está haciendo. Eso es lo maravilloso. Y recordar que los entendidos viven, ¿verdad? Los entendidos viven, sobreviven y viven. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos, ¿verdad? Primera de Crónicas nos habla de los hijos de Isaacar. Eran 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Sí? Estos son los días para eso, para ser entendidos, porque hay que vivir. Hay que sobrevivir y después hay que vivir. Hay que crecer todavía más, ¿sí? Sobrevivir es un estado de angustia, vivir es un estado como de latencia, pero crecer es un estado de desarrollo, aleluya. Y en esta pandemia hay los que languidecen, hay los que permanecen, pero habemos los que crecemos. Y yo le estoy hablando en esta noche a una iglesia que ha entendido y que se ha sobrepuesto a la sorpresa, al dolor, al miedo, al temor, y ahora se levanta una iglesia para un 2021 de crecimiento, un 2021 en donde el mundo escuchará a los entendidos, donde el mundo verá a los entendidos salir,
de sus escondites, donde una iglesia que sale a cumplir su función, porque hemos sido llamados a algo trascendental, a algo poderoso, a algo maravilloso que va mucho más allá de nuestra condición, de nuestra percepción y va mucho más allá de nuestras emociones. Los entendidos viven. Y la segunda palabra que hoy quiero traer para vosotros es que ¿cómo seré después del desierto? ¿Quién seré después del desierto? Bueno, seré un hombre entendido. Usted tiene que ser un hombre, una mujer entendida, ¿verdad? Ya usted no va a ser una persona insensata que no sabe qué está pasando, todo lo que sale ahí en WhatsApp, usted lo repite como un loro. Todo lo que sale en Facebook, usted lo repite como un loro. Y usted anda leyendo conspiraciones y anda, increíble, olvidándose de la palabra de Dios, que es verdadera. Y lo segundo que usted tiene que ser es agradecido. Si usted tiene que ser agradecido, escúcheme, el desierto te hace madurar en cuanto a la revelación. Entendido. Te vuelves un entendido. Pasar por los desiertos no es señal de derrota, pasar por los desiertos es señal de madurez, ¿verdad? Y el próximo desierto, yo espero que tú lo pases de una mejor forma, que tú lo pases con mejores calificaciones, como en el colegio, ¿verdad? Pero también el desierto nos enseña a ser agradecidos. ¿Quién seré después del desierto? Seré un cristiano agradecido. Eso significa madurez, madurez espiritual. La diferencia entre un cristiano inmaduro y un cristiano maduro, una de las muchas diferencias es que el cristiano maduro es agradecido. Agradecido en todo tiempo. Y esta Navidad nos permite ser agradecidos en esta Navidad por la vida, por la salud, por la libertad, por el gozo. Nos permite ser agradecidos por la paz, nos permite ser agradecidos por la salvación, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. Nos permite ser agradecidos por la vida eterna, nos permite ser agradecidos por todas esas cosas. Somos entendidos y somos agradecidos. Soy un entendido y soy un agradecido. Eclesiastés 7:14 es uno de mis versículos favoritos. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En el día del bien y en el día del mal. ¿Sí? Las dos cosas las hizo el Señor, pero las hace para que tú mires por encima de eso y lo veas a Él detrás de eso. Y entonces tú seas agradecido en el día del bien y seas agradecido en el día del mal. Cualquiera es agradecido en el día del bien. Cualquiera aplaude, cualquiera alaba, cualquiera va a la iglesia en el día del bien. En el día de la persecución es muy fácil caer en la trampa de esconderse, de no salir. En el día del miedo es muy fácil dejarse llevar por las emociones. Y ahí es donde uno tiene que ser agradecido, ir a la iglesia, a alabar, a adorar, a bendecir su nombre. Así que después de esta pandemia, lo que yo voy a tratar de ser es ser una persona agradecida. Y usted, yo espero que haga lo mismo, porque hemos coincidido que esta pandemia es principio de dolores. Sí, esta pandemia es principio de dolores. Esta pandemia es una contracción de la mujer, ¿verdad? Una contracción preparto, pero una contracción de esas que suceden como 10 días antes, ¿verdad? Que en donde las mujeres primerizas piensan que llegó la hora y ya usted sabe, todas las mujeres tienen eso todo listo y nos despiertan a nosotros a mitad de la noche, vámonos corriendo para el hospital, ¿verdad? Y los hombres que no sabemos ni dónde estamos parados como cosa rara, no somos entendidos de los tiempos y reaccionamos a esas cosas. Pero son contracciones que anuncian, ¿verdad? Eso tiene su nombre que ahora no me acuerdo. Bueno, esta pandemia
que ha traído tanto dolor, que ha paralizado el mundo, que ha traído tanta pérdida, es principio de dolores. Pero vienen cosas peores, ¿sí? Vienen cosas peores. Sí, yo quisiera decirles, amada iglesia, que esto ha sido lo peor que vamos a vivir y que de ahora en adelante lo que viene es un tobogán de diversión y un tobogán de alegría, un tobogán de prosperidad, un tobogán de que todas las cosas, no. Esto es principio de dolores. Van a venir cosas peores en los últimos días. Y Pablo le dice a Timoteo, habrán hombres amadores de sí mismos, ¿en dónde? En los últimos días, en los últimos tiempos, ¿verdad? En los tiempos de dolores, en los tiempos cercanos al parto glorioso, va a haber hombres amadores de sí mismos, ¿verdad? Avaros, vanagloriosos, usted eso lo está viendo, ¿verdad? Gente egoísta, gente codiciosa y gente arrogante. Gente soberbia, blasfemos, que dicen unas barbaridades desde los púlpitos y sus congregaciones se ponen de pie para aplaudirlos y sus congregaciones le dicen papá y sus congregaciones le dicen apóstol y le dicen mi padre espiritual, y hay de que usted diga, alguien diga algo contra ellos, son capaces de dar la vida por ese hombre que está ahí descrito, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y aquí viene la palabra ingratos. Ingratos. Ingratos significa impíos, ¿verdad? Impíos. Ingratos significa desagradecidos. Desagradecidos. Además que son impíos. Bueno, usted y yo no podemos ser ingratos. Usted y yo tenemos que ser agradecidos. El desierto nos va a enseñar a ser agradecidos. La ingratitud tiene consecuencias, ¿verdad? Y usted las puede ver y las puede revisar allí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Sí, ahí hay una ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, Dios y ahí aparece una serie de consecuencias. Qué importante ser agradecidos, ¿verdad? Qué importante ser agradecidos. Y volviendo a Israel, nosotros tenemos que mirar que ellos habían sido esclavos 430 años y en un día el Señor los libertó. Sí, nosotros no tenemos la capacidad de imaginarnos lo que es ser esclavos. No hay forma de tener una relación con la esclavitud. No lo entendemos, porque nuestros abuelos fueron libres, nuestros padres también nacieron en una sociedad libre y nosotros también, y nuestros hijos también. Pero este pueblo, toda su vida y todas sus memorias estaban relacionadas con la esclavitud. Y entienda que ellos, el esclavo tiene un corazón herido, un corazón maltratado. Al esclavo se le ha golpeado, se le ha insultado, se le ha despojado. Al esclavo se le ha robado, ¿verdad? Al esclavo se le ha enseñado qué es lo más bajo de la sociedad, qué es lo peor de la sociedad. Este es un pueblo que ha estado 430 años. En el ADN de ellos, en su memoria, está esta verdad. Ellos no se merecen nada. A ellos nadie nunca les ha regalado nada. Todo lo que ellos han hecho ha sido a través del esfuerzo, del trabajo duro, a pleno sol, comiendo mal, viviendo mal, durmiendo mal, trabajando mucho, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen esta consecuencia, ellos no la tienen. Ellos no tienen eso en sus cabezas, ¿verdad? Y por eso la psiquis del pueblo de Dios era una mentalidad de esclavitud. Ellos no sabían lo que es ser libre.
y como no sabían lo que es ser libre, ellos, aunque estuvieran fuera del lugar geográfico de la esclavitud, aunque estuvieran fuera del dominio del faraón, su mentalidad, su carácter, su conducta, su manera de hablar era de esclavo, era de esclavos. Dios entiende que en 8 días en el desierto, Él no iba a poder transformar eso, el hombre no iba a poder ser transformado en 8 días. Si llegaban a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel, a la promesa de Dios, con esa mentalidad del desierto, ellos no iban a poder cumplir el propósito por el cual Dios los sacó. Entonces, el desierto es el camino más largo, es el camino más difícil, es el camino más doloroso, pero es el camino que más enseña, es la escuela, es la mejor escuela. Y por ahí los pasa para que ellos aprendan a ser agradecidos, porque ellos no saben lo que es dar gracias, ¿sí? El esclavo no sabe lo que es recibir un favor. Amén. El esclavo solamente busca coger lo que pueda para sobrevivir. El esclavo está en modo supervivencia. Por eso, si tiene que robarse un pan, se lo roba. Por eso, que si tiene que pelear por un pan, lo hace. Pero él está en esa actitud, está encrispado constantemente. Nadie le va a dar una ayuda, nadie le ha regalado nada, nadie le ha dado un alivio. Y ahora tienen que conocer a un Dios que es generoso, un Dios que es dadivoso y un Dios que les está dando libertad de la cautividad. Sí, con todo respeto, es un Dios que ellos no conocen, que no lo conocen realmente, que no lo conocen profundamente. Por eso Dios se les empieza manifestando a través de su poder, ¿sí? Porque ese pueblo lo que conocía como lo más grande era Faraón. Ellos crecieron con miedo a Faraón, con temor a Faraón. Faraón tenía el poder de sus vidas. Y ahora Dios se manifiesta con las plagas de Egipto. Y lo que está haciendo con las plagas de Egipto, por supuesto, es arrollando, es pisoteando a Faraón y a la nación opresora, pero también le está mandando una señal visible al pueblo de Dios, diciéndole: el que ustedes consideraban como todopoderoso, delante de mí no tiene poder. Yo tengo el mayor poder. Yo soy el Dios de Faraón. Y esas plagas lo demuestran. Allí empieza Israel a ver el poder de Dios. Comienza a ver el poder de Dios. Lo que todavía no alcanza a discernir es que ese poder de Dios es en contra de sus enemigos, pero también a favor de ellos. Y ellos no conocen el favor todavía. Si no conocen el favor, no pueden ser agradecidos. Vamos a retrocedernos un paso más. Si tú no conoces a Dios, su grandeza y su generosidad, vas a ignorar los favores que Él tiene para tu vida. Y por consecuencia, por ende, serás siempre un desagradecido. Hay mucho pueblo de Dios que es desagradecido. Y en este año de pandemia, como decía el chavo, sin querer queriendo, se les chispoteó. ¿Sí? Se les chispoteó la ingratitud con Dios. Se les chispoteó la ingratitud con la iglesia. Se les chispoteó la ingratitud con sus pastores y desaparecieron. Dios le muestra el poder de Dios a un pueblo al que nadie le había regalado nada. ¿Sí? Imagínese usted en esta Navidad que a nadie le regala nada a sus hijos. Imagínese a nuestros hijos que nunca reciben un regalo. Ellos crecen sin dar gracias. Cuando usted le entrega un regalo al bebé, enseguida nosotros los hispanos le decimos: ¿cómo se dice?
Y el niñito dice, gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Y el otro año o el cumpleaños, otro regalo, ¿cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Hasta que llega un momento en que ya el niño recibe el regalo y enseguida él dice, gracias. Él aprendió a ser agradecido. Israel en Egipto aprendió a ser desagradecido. Y ahora, en este desierto, Dios lo iba a enseñar a ser agradecido. Por eso tiene que hacer demostraciones de su poder. Y por eso manifiesta su poder contra Egipto a través de las plagas. Imagínese usted, a través de las plagas, ¿sí? Y usted se acordará que en esas plagas, las plagas tocaron a Egipto, pero no los tocaron a ellos. ¿Sí? La plaga tocó a Egipto, pero no los tocó a ellos. ¿Sí? Y eso me parece importante que nosotros lo reconozcamos. Dice, por ejemplo, dice el de las plagas, así rapidito. Yo quiero que usted se imagine, ¿verdad? Imagínese, por favor, en este viernes, las 3 o 4 personas que todavía están allí acompañándome en esta noche. Mire, imagínese que usted sale a la calle y pasan los amos, los egipcios, rascándose la cabeza. ¿Sí? Porque tenían las cabezas llenas de ¿qué? De piojos. Y entonces usted se toca su cabeza y usted dice, no, a mí no me rasca. Y usted mira para su casa y usted ve a sus hijos ahí sentados, su esposo lo ve ahí sentado, nadie se está rascando la cabeza. Pero usted ve para donde usted ve a los egipcios, por las ropas, por las vestiduras, y usted los ve queriéndose arrancar la cabeza. La Biblia dice que tenían la cabeza llena de piojos. Amén. Y los piojos producen rasquiño. Imagínese otra plaga, la plaga de moscas. Oh, Dios mío. Usted sabe lo que es comer con moscas. No con una, con dos, con 50 moscas dando vueltas. Imagínese que las casas de los egipcios estaban llenas de una nube de moscas. Y entonces ahora los egipcios salían espantándose las moscas. ¿Cómo puede usted vivir un día espantándose moscas? No puede, ¿verdad? Pero ahora imagínese el pueblo de Dios aquí, ni una mosca en la casa. Ni una mosca. ¿Sí? Usted dice, wow. Ellos llenos de piojos, nosotros limpios de piojos. Ellos llenos de moscas, nosotros limpios de moscas. ¿Sí? ¿A quién están mirando? Comienzan a mirar lentamente hacia arriba. Cuando ellos miren hacia arriba, después van a mirar hacia abajo, pero van a decir, wow, hay una diferencia del trato de Dios hacia ellos y una diferencia del trato de Dios hacia nosotros. Después dice que todo el ganado, cayó un granizo y todo el ganado se moría, todo el ganado de los egipcios se moría. Y estos, si tenían un animalito, el animalito no se moría. ¿Sí? Las plagas son un proceso gradual en el cual Dios le está mostrando su poder a Faraón, pero también le está mostrando su favor a Israel. Y los está preparando para el desierto, para que sean agradecidos, ¿sí? Para que entiendan, entendidos, y como consecuencia de que entienden, son agradecidos. El que no entienda esta pandemia terminará igual siendo un desagradecido y tendrá que enfrentar otra prueba más difícil. Después dice que había salpullido y úlceras. Imagínense, esos egipcios ya la cabeza la habían dejado quieta de piojos y ahora, imagínense, los egipcios llenos de úlceras, de salpullido, se rascaban por el cuerpo, todos, y ellos se miraban a sí mismos, se revisaban limpios, ¿verdad? Después dice que cae tinieblas sobre toda la tierra. Me gusta mucho el pasaje de Éxodo 10:23. Éxodo 10:23. Déjenme y se lo busco porque a mí me gusta que usted lea la palabra de Dios, porque esa palabra de Dios, cuando usted la lee, tiene un efecto especial. Tiene algo poderoso. Mire, déjenme, yo lo busco aquí. Me parece maravilloso este pasaje. No lo tengo. Qué pena. Pero se lo voy a leer. Mire, dice, cayó las tinieblas, ¿verdad? Dice,
Ninguno vio a su prójimo. Sí, había tanta oscuridad que los egipcios no se veían el uno al otro. Ahora imagínense usted en la casa, todo el mundo perdido en la casa. Era una oscuridad terrible y se golpeaban en los caminos, se golpeaban, se estrellaban uno a otro. Y dice, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días quietos, porque había tanta oscuridad sobre ellos. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Egipto en tinieblas, el pueblo de Dios tenía luz. ¡Wow! ¿Sí? Y ahí el corazón del hombre tiene que comenzar a debilitarse, a llenarse de agradecimiento. Iglesia, estas Navidades es para estar agradecidos, porque si estás aquí conmigo esta noche, yo sé que tienes muchos motivos para estar agradecido. Si estuviste enfermo, Dios te libró de la muerte. Si tuviste trabajo y lo perdiste, no te preocupes, Dios te ha cuidado, te ha bendecido. Quizás has comido menos, pero has comido. Dios ha traído provisión, Dios trae cuervos, Dios trae ayuda de otras naciones, pero qué bueno que usted sea agradecido, ¿verdad? Agradecido. Estos días son para celebrar, iglesia. En medio de tantas cosas, le he pedido a la iglesia que celebre con prudencia, porque han sido días de pérdida, de mucho dolor, de mucha muerte. Tenemos amistades que están sufriendo en estos días. Estos no son días para estar poniendo fotos en Facebook de los banquetes. Y tratar de ser prudentes, ¿verdad? Llorar con el que llora en estos días. Acompañarlos, ¿verdad? En esta prueba. Pero sobre todas las cosas, reconocer a Emmanuel. Dios es con nosotros, Dios está con nosotros y Dios estará siempre con nosotros. Eso es lo que Dios le está tratando de explicar a la nación. Dios le está diciendo, yo los saqué porque tengo un propósito con ustedes. Tengo un propósito con ustedes. Miren lo que dice Éxodo 13:21 y con esto termino esta noche. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, ¿sí? Nunca es nunca. Nunca es algunas veces o quizás o de pronto, no. Nunca es nunca. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios los sacó con poder, ¿verdad? Doblegó el corazón de Faraón, lo derrotó, lo destruyó, sacó a su pueblo. 2 caminos, el corto donde no van a crecer ni madurar, o el largo donde va a haber un proceso de transformación. Los mete en un año. El 2020 ha sido un año largo, ha sido un año difícil, ha sido un año doloroso. Seguimos escuchando malas noticias, pero en medio de todo yo tengo que saber que Dios está conmigo. El mismo Dios que estuvo conmigo antes está conmigo hoy. Y el mismo poder, porque es el mismo Dios, el mismo poder que Dios tuvo contra Faraón, es el mismo poder que mi Dios tiene hoy en día. Él no ha cambiado. Y escúchame, hoy lo puedo ver, hoy puedo ver la columna de nube delante de mí, ¿verdad? La columna de nube está allí para guiarme, su presencia está para guiarme, y de noche está la columna de fuego para alumbrarme, para protegerme, para darme calor, para darme seguridad, para darme tranquilidad. Si Él no quiere que yo me detenga, y esto es una palabra profética para nosotros en esta noche. Fíjate que la columna de nube para guiarlos y la columna de fuego para alumbrarlos tiene un propósito, que anduviesen de día y de noche. O sea, no te detengas. No te detengas en el proceso de Dios. Dios quiere que sigamos caminando a pesar de,
a pesar del día, a pesar de la noche, a pesar del calor, a pesar del frío, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pandemia, a pesar de las vacunas, a pesar de todo. La iglesia tiene que seguir caminando porque nuestro destino no es morir en la mitad del desierto. Nuestro destino es salir del desierto y entrar a una tierra prometida, pero siendo diferentes. Y para eso, en el desierto, yo voy a desarrollar la confianza. Por eso yo tengo que mirar todos los días la nube, su presencia, sentir todos los días su protección, su fuego en mi vida. Y yo tengo que decir, ¿sabes qué? Voy a romper este miedo, romper esta pereza, esta indiferencia y voy a avanzar. Yo venía avanzando hasta el mes de marzo, pero me he quedado quieto y ahora retomo mi camino, retomo mi ritmo, retomo mi propósito, retomo mi visión y sigo adelante. El camino de la bendición del cristiano, el camino de la bendición de la iglesia es seguir avanzando a pesar de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. ¿Quién seré después del desierto? Seré un hombre y una mujer entendido. ¿Quién seré? Seré un hombre y una mujer agradecidos con Dios. Y dentro de mi corazón estaré lleno de confianza. Dios es Emmanuel, Dios está con nosotros en esta Navidad y Dios está contigo, amada iglesia, en este momento. Y quiero afirmarte, quiero levantar tus brazos, ¿verdad? En este día, que pases, que vayas más allá de los regalos, más allá de las luces, más allá de la tradición y veas que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y que te levantes, que te sacudas, que te estremezcas de esta condición en donde el enemigo se ha aprovechado para cerrar miles de iglesias en el mundo, para desanimar millones de pastores, para robarse la visión de muchos ministerios, para detener, para desanimar, para dividir, para alejar, ¿para qué? Para que miles se pierdan en este desierto, para que miles se desorienten y se aparten del grupo que va caminando unido por el desierto. Hay un grupo que va caminando unido, día y noche van avanzando, pero hay un grupo de personas que se han ido, se han distraído y se han esparcido por el desierto. Y si tú no vas con el grupo en el desierto, te vas a perder. Así que únete al grupo, únete a tu grupo, únete a tu iglesia. Otra vez vuelve a la casa. De alguna manera mantén la responsabilidad de cuidarte, pero mantén el compromiso con Dios de congregarte. En congregarte hay bendición, en congregarte hay esperanza, en congregarte sucede lo sobrenatural de Dios. Ya sucedió en tu vida en ese lugar. En ese mismo lugar del que hoy lo único que ves son los defectos. A través de ese hombre que lo único que ves hoy son cosas malas que un día alabaste, que un día agradeciste. Hoy solamente ves cosas malas porque eso es lo que hace el desierto. El desierto distorsiona la realidad. El desierto causa espejismos y mucha gente hoy se ha apartado y créeme que si se apartaran para irse para otra iglesia no sería el problema, sino que se apartaron para deambular por el desierto y allí serán presa fácil del enemigo. Padre, te doy gracias en este día, en esta noche, por cada persona que está escuchando esta transmisión. Quiero bendecir a Misión Familia Bogotá, Misión Familia Chía, Misión Familia Tampa y todas las personas que son Misión Familia a través de las redes sociales, que por este año nos han regalado su atención, que hemos podido extendernos y hacerlos parte de nuestro grupo, enviarles un abrazo, un saludo, un agradecimiento. Es un privilegio que usted nos regale estos minutos de tiempo. Es un privilegio poder entrar en la intimidad de su casa, de su corazón, para decirle que Dios es con nosotros, que Dios está contigo en todo momento y que este desierto es para hacernos crecer. Y entonces déjate transformar por el poder de Dios en estos días y crece y conviértete en un hombre entendido y en un hombre
agradecido. Que esta semana que termina este 2020, sí podamos decir gracias a Dios terminó el 2020, pero también podamos decir gracias, Señor, por el 2020, por las enseñanzas, por tu presencia, por tu protección, por tu cuidado, pero sobre todas las cosas, gracias porque me has cambiado el carácter. He crecido en el 2020 a pesar de esta cosa tan difícil, pero entro al 2021 transformado, con una actitud diferente, con una visión diferente, con una unción nueva, fresca, con una energía renovada, porque los que confían en el Señor, los que confiamos en el Señor, entraremos en el 2021 a conquistarlo, a vencer. Este es nuestro tiempo de restitución, este es nuestro año de oportunidades en Cristo Jesús. Que el Señor ponga paz en cada una de vuestras reuniones en casa, que el Señor traiga amor, que ustedes puedan ver a Emmanuel y que recuerden, Dios es con vosotros. Y la buena voluntad de ese Dios que es con nosotros es a favor de ustedes y en contra de nuestros enemigos. Desde Misión Familia Tampa, feliz Navidad y que Dios les bendiga. Un abrazo. Danzando.